Durante 15 años, el nombre de Tania Rincón fue sinónimo de disciplina profesional, fuerza personal y resiliencia emocional. Tras su divorcio, un episodio que en su momento sacudió al espectáculo mexicano, la conductora se mantuvo firme en una postura clara: continuar trabajando, crecer, reinventarse y proteger su vida privada como un tesoro sagrado. Y durante más de una década lo logró. Ninguna declaración comprometedora, ninguna filtración, ningún escándalo. Tan sólida era su imagen que muchos llegaron a creer que ella jamás revelaría lo que realmente sucedió después de aquel quiebre sentimental. Sin embargo, la mañana del viernes, en una entrevista inesperada y profundamente emotiva, Tania pronunció la frase que nadie esperaba escuchar. Una frase que derribó 15 años de silencio calculado y que confirmó lo que millones de seguidores habían sospechado desde hace tiempo. Una frase que se convertiría en tendencia continental en cuestión de minutos. Creo que ha llegado el momento de admitir lo que callé durante años. La presentadora respiró profundo y, mirando a la cámara con una mezcla de serenidad y vulnerabilidad, añadió: nunca dejé de sentir lo que sentí. Ese instante lo cambió todo. Las redes sociales estallaron. Los titulares se escribieron solos. Los analistas comenzaron a reconstruir la línea temporal de su vida. Y el público, que siempre admiró su fuerza y honestidad, se encontró con una verdad que, aunque presentida, jamás había sido confirmada. Pero para comprender el impacto de esta declaración y por qué estremeció al país entero, es necesario viajar atrás en el tiempo, a la historia que empezó hace 15 años, cuando el matrimonio de Tania llegó a su fin, y cuando de manera paralela nacía una de las sospechas más persistentes del entretenimiento mexicano. 15 años atrás, el anuncio de divorcio de Tania Rincón sorprendió al público por su tono impecablemente controlado. No hubo confrontaciones públicas, no hubo reproches, no hubo lágrimas en televisión. Tania comunicó su separación con una madurez que muchos consideraron ejemplar. Pero lo que más llamó la atención entonces no fue el divorcio, que en el mundo de la farándula es un suceso relativamente común, sino lo que ella no dijo. Desde el primer día existió una sospecha que nunca desapareció entre círculos de prensa y fanáticos. ¿Por qué una relación que parecía estable se rompió de manera tan abrupta? ¿Había algo más detrás? ¿Por qué Tania decidió guardar silencio absoluto incluso años después? Con el paso del tiempo, su hermetismo alimentó una narrativa paralela, la idea de que había algo que ella no estaba lista para revelar. Y ese misterio se convirtió en parte de su identidad pública. Tras el divorcio, Tania Rincón sobrevivió a lo que para muchos artistas es devastador: el escrutinio constante. Mientras otras figuras caían en polémicas, ella se fortalecía. Mientras algunos se refugiaban en declaraciones explosivas, ella eligió el trabajo. Construyó una de las carreras más respetadas de la televisión mexicana sin recurrir jamás al escándalo. Programas de entretenimiento, deportes, realities, coberturas especiales. Tania estaba en todas partes, siempre con la sonrisa característica, que la volvió una de las conductoras más queridas del país. Y sin embargo, detrás de esa sonrisa existía un territorio emocional que nadie conocía: las razones reales del divorcio, los sentimientos que permanecieron sin resolver, y la pregunta que el público se hacía pero nadie se atrevía a formularle directamente: ¿hubo alguien más en su corazón? La entrevista de este viernes, aparentemente una charla ligera para cerrar el año, tomó un giro inesperado cuando el periodista preguntó: Tania, después de 15 años, ¿hay algo que todavía no has dicho sobre aquella etapa de tu vida? Ella sonrió con un gesto que contenía tantos significados que incluso el público pudo percibirlos a través de la pantalla. Sí, esa única palabra suave pero firme marcó el inicio de una confesión histórica. Tania explicó que durante 15 años se había protegido a sí misma, a su familia y a su estabilidad emocional. Explicó que el silencio fue una decisión consciente y no un trauma. Explicó que siempre supo que algún día llegaría el momento adecuado para hablar. Y entonces, con voz clara, dijo lo que todos sospechaban. Sí, era cierto. No levantó la voz, no dramatizó, no buscó impacto. Simplemente confirmó lo que durante años fue un rumor persistente: que el divorcio no fue el final de un amor, sino una pausa dolorosa en una historia más compleja, más profunda y más humana de lo que nadie imaginó.
Aunque no mencionó nombres, fechas ni detalles específicos, manteniendo el respeto hacia todas las partes involucradas. Tania sí dejó claro que hubo un sentimiento que nunca logró desaparecer por completo. El corazón no entiende de divorcios ni de papeles, dijo. Hay historias que simplemente permanecen. Sus palabras fueron interpretadas inmediatamente como una admisión de que tras la separación, ella nunca dejó de sentir afecto por alguien que había marcado profundamente su vida. Y aunque la prensa llevaba años insinuándolo, jamás lo había dicho ella misma. Hasta ahora, la reacción inmediata del público, las redes sociales, se inundaron con reacciones. Miles de comentarios expresaron sorpresa, emoción y admiración. Otros tantos celebraron su valentía por hablar después de tantos años. Y como era de esperarse, los análisis sobre la identidad de la persona implicada comenzaron a multiplicarse. Sin embargo, más allá de las teorías, destacó un sentimiento colectivo: empatía. Porque la confesión de Tania tocó un tema universal: los amores que nunca se olvidan, los cierres que nunca se completan, las emociones que el tiempo no logra borrar. Y por primera vez en 15 años, ella habló como una mujer que ya no teme al pasado. La Tania que nadie había visto antes. En esta nueva versión de sí misma, Tania no solo habla con sinceridad, habla con claridad emocional. Ya no es la conductora impecable y controlada que se esfuerza por mantener una imagen perfecta. Es una mujer madura, consciente, serena, que asumió que el silencio también cansa. Durante la entrevista dijo una frase que quedó marcada en la memoria del público: guardé silencio para proteger. Hoy hablo para sanar. Esa frase, que en cuestión de minutos se convirtió en tendencia, refleja de manera precisa la transformación personal que vivió durante los últimos 15 años. Los analistas coinciden en que esta confesión no fue improvisada. Tania habló porque estaba lista, porque la etapa de reconstrucción ya terminó, porque sus hijos ya crecieron, porque su carrera está en su punto más sólido, porque ya no tiene que demostrar nada a nadie. Ahora puedo decirlo, explicó, porque ya no duele. Y con esas palabras, millones de espectadores entendieron que lo que acababa de ocurrir no era un escándalo, sino un cierre emocional largamente esperado. La confesión pública de Tania Rincón fue como un terremoto silencioso. No devastó, no destruyó, pero movió profundamente las placas emocionales del país entero. La mañana en que ella se admitió por primera vez aquello que tantos habían sospechado desde hace 15 años, abrió la puerta a una conversación que su entorno, sus colegas y su audiencia nunca habían estado preparados para tener. A partir de ese momento comenzaron a surgir detalles, testimonios, reacciones, silencios significativos y fragmentos de verdad que habían permanecido cuidadosamente enterrados durante más de una década. Aquí comienza la reconstrucción de la verdad completa. Las primeras horas después de la confesión, el mundo privado en ebullición. Aunque para el público el anuncio llegó de manera súbita, para su círculo íntimo, el impacto fue sí hasta aún mayor. Muchos amigos y colegas de Tania se enteraron de la confesión en tiempo real, mirando la entrevista desde sus casas o camerinos. Varios admitieron que no sabían absolutamente nada. Una fuente cercana que pidió mantener el anonimato reveló: nadie imaginó que hablaría. Pensamos que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Otra persona que trabaja con ella desde hace casi 10 años añadió: la vi tan tranquila, pero también tan segura. Creo que llevaba mucho tiempo preparándose para ese momento. En esas primeras horas, mientras México ardía en comentarios, Tania recibió decenas de mensajes privados. Algunos de asombro, otros de apoyo, otros de simple admiración. Muchos provenían de personas que estuvieron con ella durante el proceso de divorcio y que sabían, aunque fuera ligeramente, que había un trasfondo emocional que siempre permaneció fuera de la luz pública. Durante años, la prensa intentó identificar quién era esa persona que, según el rumor constante, había permanecido en la vida emocional de Tania incluso después del divorcio. Nadie tenía pruebas, y ella nunca dio indicios directos. Pero sí existían señales sutiles, ciertas canciones que compartía en momentos inesperados, miradas perdidas durante entrevistas profundas, una forma particular de hablar del pasado con respeto pero con una nostalgia velada, el modo en que evitaba mencionar ciertos nombres, como si hacerlo pudiera abrir heridas que prefería mantener protegidas. Varios especialistas en lenguaje corporal analizaron sus declaraciones pasadas
y señalaron algo llamativo. Tania nunca hablaba de su divorcio como un fracaso, sino como una etapa necesaria, una frase que siempre dejó más preguntas que respuestas. Con su confesión, esas piezas sueltas finalmente empezaron a encajar. El silencio que pesaba más de lo que mostraba. Desde fuera, Tania siempre proyectó fortaleza trabajadora, incansable madre dedicada, profesional rigurosa. Pero en conversaciones privadas, según relatos de amigos cercanos, hubo momentos en los que el silencio la agotaba. Una amiga comentó, había días en los que ella parecía querer decir algo, pero se detenía a mitad de frase. No era miedo, era protección. Otra persona cercana afirmó, siempre supe que alguien la había marcado profundamente. No era tristeza, era un cariño que seguía allí vivo, aunque ella no lo mencionara. Este tipo de testimonios revelan algo importante. El silencio de Tania no fue un mecanismo de negación, sino un mecanismo de respeto. Calló no porque no pudiera hablar, sino porque sentía que no debía hacerlo. Hasta ahora. La pregunta que todos se hacen. Cuando se trata de figuras públicas, la discreción suele interpretarse como estrategia. Pero en el caso de Tania, quienes la conocen, aseguran que no se trataba de una maniobra mediática, sino de un acto profundamente humano. Los especialistas en entretenimiento han planteado 3 hipótesis principales sobre su silencio. Protección hacia la otra persona. Si el amor persistió como ella insinuó, podría tratarse de alguien cuya vida habría sido afectada por una exposición mediática. Protección hacia su familia. Durante la infancia de sus hijos, Tania siempre priorizó estabilidad emocional por encima de cualquier otra cosa. Revivir el pasado habría abierto debates innecesarios. Protección hacia sí misma. Hablar antes de tiempo habría sido revivir heridas que no estaban listas para cerrarse. Lo cierto es que su confesión llegó en un momento perfecto. Ni demasiado tarde, ni demasiado pronto, sino cuando su vida finalmente se alineó con su paz interior. El impacto en la televisión mexicana, un antes y un después. La industria televisiva mexicana, acostumbrada a escándalos rápidos y declaraciones explosivas, quedó desconcertada por la naturaleza emocional y madura de la confesión. Un productor de televisión dijo, Tania cambió la manera en que se cuentan las historias personales en el espectáculo. No hubo morbo. No hubo drama. Hubo verdad. Y tenía razón. La declaración de Tania no buscó audiencia, ni trending topics, ni titulares amarillistas. Fue un acto de liberación emotiva que resonó en el público de manera profunda. De inmediato, varios programas dedicaron segmentos especiales a analizar el trasfondo de su confesión. Psicólogos, periodistas y expertos en relaciones humanas coincidieron en algo. No habló para generar polémica, habló porque ya no tenía nada que temer. ¿Qué piensa la otra parte? La incógnita más delicada. La confesión de Tania inevitablemente abrió otra pregunta. ¿Cómo reaccionó la persona implicada? Hasta ahora no hay declaraciones públicas, pero fuentes cercanas aseguran que él, sea quien sea, sabía que este día llegaría. Una fuente confiable comentó, no se sorprendió. La respetó y entendió que era un paso necesario para ella. Otra agregó, nunca hubo conflicto. Solo caminos diferentes que durante años permanecieron en silencio. Aunque nada es oficial, lo que sí parece claro es que la confesión no busca reavivar nada. No abre una puerta al pasado, sino que la cierra con elegancia. La familia de Tania apoyó absoluto, un aspecto que conmovió profundamente al público. Fue saber que la familia de Tania ya conocía parte de la verdad. Ella misma lo insinuó. Mis seres queridos siempre supieron lo necesario. Sus padres, según allegados, la apoyaron durante años, recordándole que el amor que se guarda también pesa, pero que solo se libera cuando llega el momento correcto. Sus hijos, hoy más grandes, forman parte fundamental de este nuevo capítulo. Al entender la humanidad de su madre, también comprendieron que el pasado de una persona no define su presente, sino que lo construye. La confesión fuera de cámaras, lo que no se vio en televisión. Existen informaciones de que una vez finalizada la grabación, Tania tuvo una conversación privada con el periodista. Según esa misma fuente, ella dijo una frase que lo explica todo. No hablo para reabrir una historia, hablo para cerrarla con amor. Esa frase intensa y profundamente emocional aclara que su confesión no es una declaración romántica
ni una invitación al pasado, sino una liberación personal que llevaba retrasada desde hace años. El público empieza a reconstruir la historia. Con su declaración, las personas comenzaron a replantear todo lo que sabían sobre su vida. Cada entrevista pasada, cada mirada nostálgica, cada silencio inesperado, cada mensaje enigmático en redes sociales, todo cobró un nuevo significado. El público no solo sintió sorpresa, sintió empatía. Porque todos alguna vez hemos guardado algo que no supimos cómo decir. El fin del silencio y el principio de la verdad. La confesión de Tania no fue solo un acto de valentía mediática, fue un acto de humanidad. Por primera vez en 15 años, ella dejó que el mundo viera aquello que había guardado con tanta disciplina. Y lo hizo con dignidad, con madurez y con una serenidad que solo se obtiene después de sanar profundamente. Los días posteriores a la confesión fueron reveladores. Varios compañeros de trabajo notaron un cambio evidente en ella, una forma de sonreír distinta, más suave, una mirada más relajada, una tranquilidad interna que solo se alcanza cuando se deja atrás un secreto que había estado latente durante años. Una colega del medio dijo: Tania llegó al foro el lunes con otra energía. Se veía ligera, como si hubiera dormido mejor que en mucho tiempo. Otro testimonio coincidió. No era la Tania profesional de siempre. Era la Tania humana completa, dueña de sí misma. Este tipo de comentarios muestran que la confesión no fue un evento mediático aislado, sino un punto de inflexión interno. El acto de decir la verdad simple, directa, honesta, le permitió respirar como no lo hacía desde hace más de una década. Aunque las redes sociales se te llenaron de teorías, de memes, de especulaciones y de titulares llamativos, la respuesta más fuerte fue la de la empatía. Cientos de miles de mensajes atravesaron fronteras digitales. ¡Qué valiente, Tania! Todos hemos tenido un amor que nunca pudimos decir en voz alta. Gracias por hablar sin atacar a nadie. Tu historia también es la nuestra. La gente entendió algo fundamental. Lo importante no era saber quién había sido esa persona especial en su pasado, sino cómo ese sentimiento la había acompañado en su crecimiento como mujer, madre y profesional. Por primera vez, la audiencia dejó de verla como la presentadora impecable y comenzó a verla como una persona que, al igual que millones, guardó un sentimiento durante años. El pasado vuelve. Lo que dice la psicología emocional. La pregunta más repetida después de su confesión fue, simple pero poderosa: ¿regresará ese amor? Sin embargo, los especialistas que fueron invitados a analizar el caso coincidieron en algo interesante. La confesión de Tania no suena a un regreso romántico, sino a un cierre emocional. Una psicóloga de renombre explicó en un programa matutino: cuando alguien dice, hablo para sanar, está señalando que no busca recuperar el pasado, sino liberarse de su peso. Otro experto agregó: el amor que dura 15 años puede ser real, pero eso no significa que deba revivirse. A veces admitirlo es suficiente para soltarlo, y esa es la clave. Tania no confesó para abrir una puerta. Confesó para cerrar un círculo. Los medios comienzan a reconstruir su narrativa. Antes de la confesión, Tania era presentada en televisión como la profesional implacable, la conductora más estable del medio, la mujer que nunca entra en polémicas. Después de la confesión se sumó una nueva dimensión, la mujer que incluso después de 15 años no perdió la capacidad de sentir profundamente. Revistas, columnas y programas comenzaron a reinterpretar su historia. No desde el morbo, sino desde la profundidad emocional. Muchas periodistas, mujeres en particular, escribieron columnas en las que hablaban de cómo la experiencia de Tania reflejaba la de tantas personas que callan por amor, por paz, por lealtad. Nunca antes una confesión tan sutil había generado un debate tan humano. Según distintas fuentes, durante los últimos años, hubo momentos en los que Tania consideró hablar, pero decidió no hacerlo por respeto a situaciones personales de terceros. No quería interferir en vidas que habían seguido su propio camino. No quería abrir heridas ajenas. No quería dar pie a esas especulaciones que perjudicaran a alguien más. De hecho, una persona muy cercana a ella reveló: Tania siempre dijo, si algún día hablo será cuando ya no afecte a nadie. Y ese día llegó. Su confesión fue limpia, sin nombres, sin insinuaciones, sin acusaciones. Fue un acto de honestidad hacia sí misma, no hacia el espectáculo. La importancia de su confesión
no radica en lo que reveló, sino en lo que representó. Un mensaje de paz para quienes han amado en silencio. Un recordatorio de que no siempre es posible explicar lo que se siente. Y una demostración de que callar a veces es más valiente que hablar. La gente conectó con ella porque todos en algún momento han tenido un recuerdo, un cariño, un sentimiento que sobrevive al paso del tiempo. Tania legitimó esa experiencia, la nombró, la abrazó, la soltó. ¿Y ahora qué? El futuro que se abre ante ella. Después de varias entrevistas y apariciones públicas, quedó claro que la confesión marcó un antes y un después en su vida. Sus planes a partir de ahora incluyen continuar su carrera con más autenticidad. Ella misma dijo que ya no siente la presión de ser perfecta, sino de ser real. Abrirse emocionalmente en espacios personales, no para compartirlo con el público, sino para permitirse nuevas experiencias, sin el peso del pasado. Reinventarse profesionalmente. Se rumora que está considerando un libro autobiográfico enfocado en su crecimiento emocional, no sobre escándalos, sino sobre resiliencia. Servir de inspiración. Ya fue invitada a participar en conferencias sobre bienestar emocional y crecimiento personal. El futuro de Tania no es un misterio, es un lienzo en blanco que recién ahora puede empezar a pintar sin reservas. El cierre definitivo del capítulo La paz como destino. En las últimas declaraciones que ofreció Tania, resumió su proceso con una frase que se volvió viral. A veces la verdad tarda en llegar, pero siempre libera. Esa es la esencia de este capítulo final. Después de 15 años de silencio, de trabajo, de disciplina, de amor contenido y de respeto absoluto por todas las partes, Tania finalmente encontró la paz emocional que buscaba. Y el público, lejos de juzgarla, la abrazó. Porque su historia no es de escándalo, sino de humanidad. No es de drama, sino de valentía. No es de pasado, sino de futuro. Tania Rincón renace, no como la figura pública, sino como la mujer que finalmente se permitió decir sin miedo aquello que llevaba guardado por demasiado tiempo. La historia de Tania Rincón no es una historia de escándalo, es una historia de valentía emocional. Después de 15 años de silencio, ella eligió hablar no para revivir el pasado, sino para sanarlo, para cerrar un capítulo que durante demasiado tiempo había quedado abierto. Con su confesión, Tania nos recordó que todos guardamos sentimientos que no sabemos cómo expresar. Todos hemos querido proteger a alguien con nuestro silencio. Todos hemos amado sin poder decirlo. Y todos, tarde o temprano, necesitamos liberarnos de aquello que pesa más de lo que mostramos. Hoy Tania no solo se muestra como una figura pública fuerte, profesional y talentosa, sino también como una mujer profundamente humana. Su historia se convierte en un mensaje universal. Nunca es tarde para decir la verdad. Nunca es tarde para cerrar un ciclo y nunca es tarde para volver a empezar. Si te emocionó este reportaje y quieres seguir descubriendo análisis profundos, relatos humanos y confesiones impactantes del mundo de los famosos, vaya a nuestro nuevo canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos episodios. Dale like al video si esta historia tocó tu corazón. Déjanos un comentario. ¿Qué opinas sobre la valentía de Tania después de 15 años? Comparte este contenido para que más personas puedan conocer esta verdad. Tu apoyo hace posible que sigamos creando reportajes auténticos, emocionales y llenos de humanidad. Gracias por acompañarnos siempre.